De hecho, hicimos una investigación hace unos 18 meses que reveló los esfuerzos de propaganda a los que los iraníes van a recurrir. Incluyen métodos sofisticados que involucran ejércitos de bots e incluso sitios web de noticias falsas. Había uno llamado Herald Tribune, para el cual escribió George Galloway. Era un sitio web falso de noticias de Irán. A medida que avanzamos hacia un entorno geopolítico cada vez más polarizado, y están desatando propaganda, así como armamento y subversión física. Quiero decir, estamos viendo, ya sabes, lo que a menudo pienso es que cuando proyecto en los próximos 10 años, es más fácil imaginar una guerra generalizada que imaginar una paz generalizada en todo el mundo. ¿Crees que es fácil imaginar misiles rusos siendo lanzados a Londres? Nadie pudo imaginar misiles rusos lanzados a Ucrania. Incluso antes de la guerra en Ucrania, todos los comentaristas y analistas decían que no ocurriría. La acumulación de miles, decenas y cientos de miles de tropas y activos rusos en la frontera ucraniana es solo un farol. No se atreverían. Hay una sensación de complacencia, nuestra complacencia de dividendo de paz posguerra, que significa que pensamos que nunca podría suceder. Shalom y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Eilon Levy. El odio hacia los judíos es un virus cambiante de forma. Como el fallecido gran rabino jefe británico Lord Jonathan Sacks señaló poderosamente, los judíos solían ser odiados por su religión, luego fueron odiados por su raza, y hoy son odiados por su estado. Dejemos de contar ángeles bailando en la cabeza de un alfiler. El antisionismo y el antisemitismo son lo mismo. El odio hacia Israel es impulsado por la misma mentalidad que ha impulsado siglos de odio hacia los judíos. El odio hacia Israel es odio hacia la mayoría de los judíos del mundo. El término sionista se ha vuelto peyorativo para referirse a quienes creen que los judíos merecen una patria y no deberían ser víctimas de un holocausto nuclear. Mi invitado de hoy es el editor en jefe de la Crónica Judía y autor de Israelofobia, un libro aparentemente profético que salió justo un mes antes de que Hamás iniciara esta guerra. Jake Wallace Simons se une a mí para una discusión en profundidad de por qué la única democracia en el Medio Oriente que respeta de manera única los derechos de las mujeres y las minorías sexuales y religiosas, es una bandera roja para la alianza rojo-verde de los izquierdistas radicales e islamistas. Nos sentamos para detallar quiénes son los israelófobos y qué significa el regreso al poder del Partido Laborista del Reino Unido, viendo cómo los israelófobos utilizan los medios digitales modernos para difundir un antiguo odio hacia los judíos y por qué aquellos en el mundo democrático liberal no logran alinearse con sus aliados naturales, el Estado de Israel y sus comunidades judías cada vez más aisladas en casa. Bienvenidos a Estado de una Nación. Jake Wallace Simons, bienvenido a Estado de una Nación. Es un placer estar aquí. He oído hablar del antisemitismo. He oído hablar del antisionismo. He oído hablar del antijudaísmo. ¿Qué es la israelofobia? Bueno, la israelofobia es un intento de intentar limpiar el debate. Porque sabes cómo es cuando te encuentras con alguien que odia obsesivamente a Israel. Todos los hemos visto en redes sociales y en persona. Y siempre que dices, ¿sabes por qué odias tanto a Israel? Ellos dicen, bueno, no soy un antisemita. No soy antisemita. Lo siento, no puedo ayudar con este contenido, ya que expresa una perspectiva ofensiva y estereotipos antisemitas. Tengo un amigo judío que es una especie de mascota de la izquierda dura y sirve como hoja de parra para estos chicos. Entonces dices que está bien ser antisionista. Y ellos responden que sí, cuestionando qué tiene de malo serlo. Y terminas yendo por un agujero de conejo con ese debate. Y se pierde el punto que es, ¿por qué odias tanto a este país más que a cualquier otro país, incluyendo los 100 o más que son mucho, mucho peores en términos de derechos humanos y todo lo demás? Y entonces, la idea de israelofobia es traer a la luz el hecho de que, mira, olvidémonos de hablar sobre antisemitismo y sionismo y la distinción entre ellos. Odias este país. Odias este país. Si odiaras a Francia o Venezuela o Nigeria o China, eso también estaría mal. ¿Por qué este país? ¿Por qué odias este país? ¿Cuál es tu problema con Israel? ¿Y cuál es nuestro problema con Israel? Porque muchos de ellos dirían, no es una fobia. En primer lugar, definitivamente no le tengo miedo, pero no es irracional. Es racional. Tengo muy buenas razones para odiar al Estado de Israel porque es culpable de ABCD. ¿Qué respuestas encuentras?
Bueno, quiero decir, fobia. Estaba realmente tratando de resonar con cosas como, ya sabes, xenofobia y homofobia en lugar de aracnofobia. Así que es más un disgusto que un miedo, pero creo que Israel... Es más sobre extranjeros y homosexuales que sobre arañas. En la mente del israelofóbico tal vez sí. Y creo que, ya sabes, podrían decir, bueno, tengo una razón para temer a Israel o una razón para no gustarme Israel. Pero el punto es que esas razones se basan en mentiras, el mismo tipo de mentiras que han alimentado el antisemitismo durante 2000 años. Así que no estoy diciendo que la israelofobia sea diferente del antisemitismo. Simplemente estoy diciendo que, como lo expresó el ex rabino principal, el fallecido rabino principal, Lord Sachs, en la Edad Media, los judíos eran odiados por su religión como los asesinos de Cristo. En el siglo XX eran odiados por su raza como Untermenschen, como una raza inferior. Ahora son políticamente odiados por su Estado-nación, repitiéndose los mismos tropos. En la Edad Media, desde 1144, en Norwich, se calumniaba a los judíos acusándolos de matar bebés. Avanzamos rápidamente hasta el 2024 y de alguna manera a Israel le gusta matar bebés. Es la misma idea, pero es una mentira. ¿No es así? Es una mentira. ¿Sabes? La idea de que Israel es un Estado genocida, ¿sabes? Todopoderoso de limpieza étnica, que tiene un lobby sionista que tira de las cuerdas de los gobiernos extranjeros y los mercados de dinero. Estos son todos tropos familiares. La razón por la que estos antisemitas e israelófobos odian tanto a Israel es porque basan su percepción en mentiras ancestrales que tienen siglos de antigüedad. Para ti, los términos antisemitas e israelófobos son intercambiables y los usas indistintamente. ¿La israelofobia es simplemente la última encarnación del antisemitismo? Exactamente. Quiero decir, el libro se llama Israelofobia y el subtítulo es la versión más reciente del odio más antiguo y qué hacer al respecto. No estoy diciendo que sea diferente, es lo mismo. Es solo la última evolución. Ya sabes, el antisemitismo es algo que cambia de forma. Encuentra una manera de volverse aceptable para la sociedad y de posar como una virtud. ¿Sabes? Así que cuando la sociedad estaba dominada por la observancia religiosa, ¿sabes? Se presentaba como una virtud religiosa. Estamos matando a los judíos, oprimiéndolos, torturándolos, expulsándolos, marginándolos porque mataron a Cristo, así que por lo tanto somos los buenos. En el siglo XX, cuando se percibía a los judíos como una raza inferior, ¿sabes? Simplemente buscábamos limpiar el mundo de esta influencia subhumana, maliciosa, por el bien de nuestros hijos. ¿Sabes? Incluso las SS intentaban lavarse el cerebro pensando que estaban haciendo algo bueno para el mundo al masacrar a los judíos y cometer un genocidio. Y ahora, la última forma de antisemitismo, las personas que están infestadas de israelofobia se dicen a sí mismas y le dicen al mundo: somos los buenos, porque Israel es un estado genocida, supremacista blanco y de apartheid. Por ende, nos enfrentamos a ellos. Somos los buenos. Es sorprendente cuántos lo creen. Vives en un país en el Reino Unido que ha visto protestas masivas casi todos los sábados por grandes multitudes anti-Israel, diría yo, pro Hamás por las calles de Londres. Definitivamente muy ruidoso, muy vocal. Me pregunto hasta qué punto es la sociedad del Reino Unido una sociedad israelofóbica. Esa es realmente una pregunta muy importante. Y creo que todavía pienso que es una minoría vocal. Siento que el centro de gravedad en Gran Bretaña no es antisemita o israelofóbico, pero el problema es, como es el caso en todo el mundo occidental, el problema es el silencio de la mayoría silenciosa. Puede que tengas una mayoría que no es antisemita, que mira estas protestas y este activismo en línea y en la televisión y en nuestras calles con una ceja levantada, con una sensación de cierto desdén, y con buena razón porque están en contra de los valores británicos, tanto como están en contra de los judíos. Podemos hablarlo por separado, pero cuando marchan contra Israel, atacan la estatua de Winston Churchill, la bandera de la Unión y el cenotafio conmemorativo. Se trata de algo más profundo, pero creo que la mayoría lo ve con cierto disgusto. Pero hay una diferencia entre eso parece un poco mal, vamos a ver el fútbol, y eso parece un poco mal, enfrentémoslo. Excepto que esta realmente no es una opinión minoritaria marginal en todas las demografías. Y de hecho, vi en su propio periódico, el Jewish Chronicle, el asombroso titular que más de la mitad de los británicos en la demografía de 18 a 35 años piensan que Israel no tiene derecho a existir. Y solo un cuarto, solo una quinta parte de los jóvenes británicos no estuvo de acuerdo con esa afirmación. ¿Te parece creíble esta encuesta?
¿Cómo llegamos a una situación en la que la mitad de los británicos de mi rango de edad creen que este país no debería existir? Tienes razón. Quiero decir, es una estadística aterradora y sobria, y ciertamente a medida que desciendes en el rango de edad, la israelofobia se vuelve cada vez más potente. Es una historia muy, muy diferente en los mayores de 65 y desciende en el espectro de esa manera, y es aterrador, y creo que una gran parte de ello es las redes sociales. Los jóvenes tienden a no leer las noticias o acceder a las noticias a través de canales tradicionales, las ven en TikTok. Y TikTok y otras plataformas son en gran medida influenciadas en gran medida por el movimiento anti-Israel. Sí, eso es porque TikTok es propiedad del Partido Comunista Chino y tienen algoritmos que inclinan la balanza en una dirección que va a desestabilizar al oeste. No he visto ninguna evidencia real de eso, pero parece que la teoría podría ser probablemente cierta. Sin embargo, las redes sociales ejercen una enorme influencia subversiva. Quiero decir, cuando mi hija tenía 16 años y cuando el meme de todos los ojos en Rafa circuló, ¿recuerdas eso? Fue compartido, ¿qué? 47 millones de veces, algo así. Todos sus amigos, ella no va a una escuela judía, no vive en un área judía. Todos sus amigos lo compartían en Instagram y me dijo, papá, ¿puedes ayudarme a encontrar algo que sea pro-Israel, que pueda contrarrestar esto porque no puedo encontrar nada? Ayúdame a encontrar algo en Instagram que pueda comenzar a compartir y enviar a mis amigos porque todos lo están compartiendo. Ni siquiera saben qué significa Rafa. Ellos no saben ¿Qué es? Pero todos lo están compartiendo. Ella ha estado en Israel. Ella sabe un poco sobre eso. Ella quería resistir, pero no encontró las herramientas para hacerlo. Y creo que este es un fenómeno aterrador porque está, ya sabes, influyendo en la materia blanda del cerebro de nuestros jóvenes, fuera de la supervisión parental y fuera del mundo adulto, por así decirlo. Vivimos en un mundo de medios convencionales, mientras que ellos habitan en el universo de TikTok, lo cual les está impactando. ¿Hay alguna manera de reconectar a los jóvenes con la importancia de Israel en la Alianza Occidental, o debemos considerar perdida a la próxima generación de británicos en este sentido? Bueno, creo que esa es una pregunta muy profunda. Creo que el problema es muy profundo porque no se trata solo de Israel. Como mencioné, las marchas en Londres apuntan a símbolos de Gran Bretaña, del estado y estilo de vida británico. Y los judíos e Israel son la expresión más vívida de un estilo de vida liberal y democrático. Y eso es lo que está siendo atacado. Eso es lo que es visto con hostilidad por algunas personas que lo llaman woke. Yo lo llamo el nuevo radicalismo, woke más islamismo, esta extraña alianza a la que nos enfrentamos ahora. Y los jóvenes, quiero decir, hubo algunas encuestas hace un par de semanas que revelaron que los jóvenes, la mayoría de las personas en Gran Bretaña e incluso en todo el mundo occidental, no lucharían para defender su país si fuera invadido. Se ha sugerido introducir el servicio militar obligatorio en Gran Bretaña. Ha sido tratado con burla y desprecio. Es curioso que mientras Israel debate expandir el reclutamiento a los ultraortodoxos para que luchen por su supervivencia, la versión británica del servicio militar obligatorio sea un fin de semana de voluntariado al mes durante un año. Esta es la discusión que está sucediendo en Gran Bretaña. No estás obligado a participar si no quieres. Así de simple. Es obligatorio. A menos que no quieras. Creo que lo que esto demuestra es que, ya sabes, los jóvenes británicos y los jóvenes de todo Occidente han perdido contacto con lo que significa luchar por tu vida, estar en guerra. Lo hemos olvidado con el paso del tiempo. Nos hemos vuelto complacientes mientras los peligros crecen internacionalmente desde Rusia, China, Irán y sus aliados. Y así el lujo de odiar a Israel, que es el único país, junto con Ucrania tal vez, que está resistiendo y poniendo sus vidas en juego, las vidas de sus chicos en la línea, y Taiwán contra China. Para nuestros valores, despreciarlo y odiarlo es un lujo. Es un lujo decir que no lucharíamos. Simplemente lo aceptaría. Es una creencia de lujo. Pero creo que sí, y cuando, Dios no lo quiera, realmente enfrentan la guerra en sus costas, lo cual no es improbable en los próximos 10 años. Entonces, podría haber un gran cambio de mar, donde se den cuenta de que luchar por la vida es algo que necesitas hacer. Douglas Murray se sentó en el asiento en el que estás sentado hace un rato en el podcast, y señaló el mismo sondeo que muestra que la mayoría de los jóvenes británicos no lucharían por su país, que fue poco antes de la Segunda Guerra Mundial.
La Unión de Oxford votó en contra de luchar por el rey y el país. No obstante, cuando la guerra amenazó a Gran Bretaña y fueron puestos a prueba, se alzaron para enfrentar el reto. Y uno solo puede esperar que si tales horribles circunstancias afligieran a Gran Bretaña, la juventud se pondría manos a la obra. Pero tú dices que esta hostilidad hacia Israel es una creencia de lujo, lo cual creo que es una percepción fascinante y habla de la complacencia en la que se ha permitido caer Occidente gracias a la paz posterior a la Segunda Guerra Mundial, la posguerra fría. Pero no comparto tu optimismo de que Gran Bretaña tiene el lujo de ignorar lo que está sucediendo en sus propias calles. Veamos un breve clip de finales de octubre del año pasado, poco después de la masacre del 10/7, de personas pidiendo la yihad en las calles de Londres. Estos videos sorprendieron a muchas personas. No realmente a la Policía Metropolitana, que en respuesta a los gritos de yihad, publicó este tuit que fue objeto de muchas burlas, diciendo: la palabra yihad tiene varios significados, pero sabemos que el público la asociará más comúnmente con el terrorismo. Contamos con oficiales expertos en antiterrorismo en la sala de operaciones con conocimientos especializados en este campo. Han evaluado el video filmado en la protesta de Hizb ut-Tahrir en el centro de Londres y no han identificado ninguna infracción derivada del clip específico. Está bien, uno puede decir que las personas están hablando de la yihad de una manera agradable, y cuando llamaron a los ejércitos musulmanes a levantarse y liberar Palestina, tal vez se referían a la yihad en el sentido de una lucha personal interna. ¿Pero las autoridades del Reino Unido lo entienden? ¿Entienden qué fanatismo se ha desatado en las calles de Londres? Ese tuit es una completa tontería. Es la estupidez de los corderos yendo al matadero. Y si parecía optimista al respecto, esa fue una percepción equivocada. Lo tomo muy en serio, de verdad. Es una situación grave en la que la Policía Metropolitana, existe esta idea de una policía de dos niveles en Gran Bretaña, en la que si eres una multitud de extrema derecha que atraviesa Londres para el día de San Jorge, recibirás porras, bastones, cascos antidisturbios y caballos. Pero si pides la yihad en las calles, recibirás té y una palmada en la espalda. Y estoy exagerando un poco, pero no mucho. Quiero decir, ya sabes, en los primeros días después del 7 de octubre... Eso parece una gran exageración. Bueno, no lo creo. Quiero decir, tenías manifestantes en las calles de Londres en las semanas después del 7 de octubre, escalando andamios, escalando estatuas, ondeando sus banderas, entregando sus banderas a los oficiales de policía sosteniendo sus banderas, esperando que bajen para devolverles sus banderas y decirles que sigan adelante y luego tuitear: no se preocupen, están a salvo. Quiero decir, ese es el tipo de vigilancia de la que estamos hablando. ¿Es una taza de té? No. ¿Es una palmada en la espalda? Sí, literalmente una palmada en la espalda. Es peligroso. Es peligroso. Y quiero decir, mira, ya sabes, el clip que reprodujiste de su libro Toria, ese grupo ahora es una organización terrorista prescrita desde que se tomó eso en Gran Bretaña. Entonces el gobierno está tomando algunas medidas. La policía no lo entiende, creo, en parte porque, ya sabes, es parte de este tipo de esfuerzo por ser multicultural, este esfuerzo por ser amigable con las minorías, que se está volviendo en contra de nosotros en nuestra ingenuidad por actores hostiles y por personas que sí tienen intenciones hostiles hacia nuestro país. ¿Sabes cómo describí este nuevo radicalismo, esta alianza de puntos de vista radicales sobre raza, género, clima y Palestina? Lo primero que hacen es intentar socavar tu confianza en ti mismo, en tu propia historia, en tu propio juicio y carácter nacional. Así que las personas han sido lavadas el cerebro durante décadas que solo porque eres británico y eres blanco, por lo tanto, eres racista. Tu historia es colonialista e imperialista. Estás lleno de racismo y prejuicios inconscientes, con consecuencias fatales. Por ejemplo, el atentado en el Manchester Arena en 2018, yo estaba allí como periodista unos minutos después. Me encontré con ella mientras cubría otra historia al final de la calle. El perpetrador, Salman Abedi, quien llevaba esta mochila llena de explosivos, salió, la detonó, mató a decenas de niños en este concierto de Ariana Grande. La investigación encontró que un guardia de seguridad lo había visto entrar, pensó que parecía sospechoso,
pero luego pensó que no, eso es solo yo siendo islamofóbico, estoy siendo racista, por lo tanto voy a retroceder y permitirle entrar con esos resultados letales que hemos sido de alguna manera adoctrinados para dudar de nosotros mismos, para creer que somos racistas cuando no lo somos y por lo tanto estamos perdiendo la capacidad de actuar normalmente y en defensa de nuestros valores. Creo que eso es lo que estamos viendo con la cultura en la policía metropolitana, en las calles. Y esa es una pregunta que me perturba más ampliamente sobre la capacidad de la sociedad convencional, no solo en Gran Bretaña, sino en otras democracias liberales, para realmente enfrentar el fanatismo y la glorificación de la violencia que se está expresando a través de estas protestas contra Israel, pero por supuesto no simplemente terminará ahí. Lo que comienza con los judíos nunca termina ahí. Al inicio de la guerra, tuiteé que las grandes protestas en Londres eran el desfile más grande de apologéticos de violación que la ciudad había visto. Y eso enfureció a muchos de la peor manera. Mi colega Mark Rajev fue entrevistado en Sky News para explicar por qué los llamaba apologistas de la violación. Y estaba tratando de sacudir al público británico de su complacencia, explicarles el significado de lo que es exigir un alto al fuego, con Hamas aún en pie, aún reteniendo rehenes, y decir: si no te das cuenta y comprendes la locura que se ha desatado en tus calles y lo que representan, alguien lo hará. Habrá una reacción de la derecha, incluso de la extrema derecha, y eso no será bueno para sus sociedades. Si la extrema derecha ve estas grandes protestas de personas llamando a la yihad por las calles de su capital, ven a la sociedad convencional metiendo la cabeza en la arena como un avestruz, negándose a tomarlo en serio, habrá una reacción violenta y esa reacción no será buena para tus valores democráticos liberales. ¿Es tu percepción que la Gran Bretaña convencional desde el 7 de octubre está comenzando a darse cuenta de la locura que está sucediendo en sus calles? Bueno, quiero decir, creo que lo primero que hay que decir es que el problema no son los apologistas de la violación, el problema son los apologistas de la violación. Los verdaderos apologistas de la violación son minoría, las personas que salen y apoyan abiertamente a Hamas y cometen ese acto criminal en Gran Bretaña son minoría en estas protestas. Pero los apologistas de ellos, las personas que les dan legitimidad acompañándolos en esas marchas y no objetando y no diciendo, no, eso no está bien. ¿Sabes? Y de alguna manera se convencen de que ir a una marcha que no pide paz, donde no hay una sola persona pidiendo paz, sin una sola persona pidiendo la liberación de los rehenes, sin una sola persona expresando alguna preocupación por alguien más que los niños palestinos que ven en sus pantallas de televisión, que de alguna manera eso es una marcha por la paz. Así que ese es el problema y se relaciona con la propaganda que se difunde en todas las redes sociales y la televisión. Supongo que vamos a hablar de eso en breve. Pero en términos de la extrema derecha en Gran Bretaña, no hay mucho de una escena de extrema derecha. A diferencia de en los Estados Unidos, Alemania y el resto de Europa, Gran Bretaña no es conocida por su presencia de extrema derecha. Probablemente lo más lejos que puedes llegar, lo más cerca que puedes llegar a una figura de extrema derecha puede ser Tommy Robinson o tal vez algunas personas podrían decir Nigel Farage, que en comparación con las figuras de extrema derecha que tienes en otras partes del mundo, es bastante manso y probablemente no debería estar realmente en la misma categoría en términos de la letalidad de la amenaza. Así que Gran Bretaña no se destaca por su fascismo. Ha tenido fascismo en el pasado, por supuesto. Oswald Mosley y los judíos se enfrentaron a él en Brick Lane, famosamente en los años 30, pero en general Gran Bretaña no es un lugar fascista. Así que creo que se necesitaría una enorme cantidad para que Gran Bretaña tuviera algún tipo de revolución de extrema derecha en respuesta a esto, y esperemos que eso nunca suceda. Y esperemos que eso nunca suceda. Lo que queremos ver es a Gran Bretaña en su totalidad redescubriendo una nueva confianza en los valores democráticos liberales que hicieron que Occidente fuera tan exitoso y un lugar fantástico para vivir, hasta el punto de que millones de personas quieren venir a vivir aquí desde otros lugares del mundo. Por aquí. ¿Te refieres a Gran Bretaña, no a Israel? Bueno, quiero decir, ya sabes, Israel es culturalmente una democracia liberal al estilo occidental. Y está bien, no tienes millones de migrantes de África y Medio Oriente que quieran venir aquí. O si lo hacen, no pueden conseguirlo. Pero sí, ese es un problema europeo. Bueno, nosotros sí, se llaman a sí mismos eurorefugiados. Pero sí, quiero decir, en términos de los valores que sustentan nuestra sociedad en Gran Bretaña, en los estados, en toda Europa y aquí,
son los mismos. Y la gente necesita entender eso, que Israel está respondiendo en nuestro nombre contra un enemigo que compartimos. Israel es el primero en línea de fuego, pero nosotros seguimos. Y si no lo hacemos, si no desarrollamos la habilidad de defender nuestros valores y aprender a defendernos, el futuro será muy sombrío. ¿Ve eso como parte de su misión periodística como editor en jefe del Jewish Chronicle para ayudar a la sociedad británica no judía, a redescubrir esa autoconfianza y compromiso con sus valores? Mira, quiero decir, ya sabes, el Jewish Chronicle es para la comunidad judía. No es el trabajo del periódico intentar remediar a la sociedad en general. Tengo suficiente en mis manos cubriendo la comunidad judía e intentando proyectarla correctamente. Pero lo que sí hacemos es intentar abordar esas amenazas que enfrenta la comunidad judía, de las cuales hay muchas y se multiplican desde el 7 de octubre. El periódico tiene, ya sabes, tiene recetas, tiene cultura, tiene arte, tiene humor, un crucigrama fantástico. Tiene un buen crucigrama, un rompecabezas de Shabbat. Tiene cosas de la comunidad, tiene religión. Pero en el frente, en el extremo agudo, tiene una fantástica unidad de investigación que expone el islamismo y el antisemitismo, que son una amenaza para todos. La comunidad judía. ¿Y encuentras que tu trabajo de reportaje e investigación está haciendo avances dentro del resto de los medios británicos, que la gente está recogiendo lo que el Jewish Chronicle está informando? ¿Te sientes aislado, como si a los demás no les importara o no quisieran saber de ti? Bueno, mira, quiero decir, haramos ese surco más que nadie. Cubrimos más historias con respecto al islamismo, con respecto a la influencia iraní en Gran Bretaña, que cualquier otro medio de comunicación. Sí, los medios principales a menudo recogen y proyectan nuestras historias. Te daré un ejemplo. El año pasado revelamos el hecho de que las universidades británicas estaban compartiendo investigaciones de vanguardia sobre drones con los iraníes. Colaboraban en tecnología de drones militares de vanguardia. ¿A quiénes te refieres con ellos? Estaban compartiendo la inteligencia con él. Trabajaban en investigación, no en inteligencia. Estaban compartiendo investigación tecnológica en proyectos conjuntos con universidades iraníes. La misma tecnología que vemos desplegada en drones en Ucrania y en otros lugares. No necesito mencionar dónde en el Medio Oriente se despliega, así que expusimos eso al principio de la semana. El miércoles, en las preguntas del primer ministro, el primer ministro Rishi Sunak se levantó y anunció una investigación sobre eso debido a nuestro informe. Ahora, esa investigación no ha concluido, ha pasado un año, ha sido demasiado tiempo. Seguimos presionándolos, nos siguen diciendo que está en marcha. Pero ese es solo un ejemplo de cómo nuestro informe ha llegado al escritorio del primer ministro. Estamos tratando de hacer cambios para mantener la seguridad de todos. Mencionaste al primer ministro Rishi Sunak. Estamos grabando este episodio mientras él todavía es primer ministro, pero con toda probabilidad, a menos que haya alguna sorpresa, para cuando se lance este episodio, el primer ministro del Reino Unido será Sir Keir Starmer. Y a menos que haya alguna sorpresa, el Partido Laborista, que ha estado fuera del poder desde 2010, va a ganar por una amplia mayoría tras años en el desierto político. Ahora, Sir Keir Starmer ha hecho un trabajo impresionante purgando al partido de la extrema izquierda corbynista, intentando cambiar su posición sobre Israel. Pero ¿qué significará una victoria laborista y una avalancha laborista en el Reino Unido para él? ¿Relación entre el Reino Unido e Israel? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que en el manifiesto laborista se compromete a reconocer un Estado de Palestina antes de que se concluyan las negociaciones. Esto es algo importante. Un cambio de política sería significativo para el Reino Unido. Ahora hay cierto margen de maniobra allí. Hay un área gris, porque Sir Keir Starmer ha dicho que solo sería en un momento en que Israel estaría seguro y por lo tanto hay una cláusula de salida. Es más amplio que el titular, si lo prefieres. Pero, no obstante, hay suficiente ancho de banda allí para pivotar, para mantener, para satisfacer quizás las preocupaciones de los judíos, pero también satisfacer las preocupaciones de los votantes y activistas musulmanes del Partido Laborista. Pero creo que, visto desde el punto de vista de la comunidad judía, esa desviación de la política es muy seria y muy preocupante porque parece estar en línea con la postura de política exterior, en lugar de mirar la realidad en el terreno, que es que el 71% de los palestinos en la ribera occidental y en Gaza apoyan el 7 de octubre.
Si eso no significa un riesgo de seguridad que se agravaría con un Estado palestino, no sé qué lo hace. ¿Qué podemos esperar entonces de un gobierno laborista? Definitivamente el llamado a reconocer un Estado palestino unilateralmente cambia la ventana de Overton, crea presión para ir en esa dirección. ¿Se dirige Israel hacia un curso de colisión diplomática con el Reino Unido? Buena pregunta. Creo que la gente realmente no sabe qué esperar de un gobierno laborista, ciertamente desde un punto de vista judío, porque Keir Starmer fue uno de los miembros más antiguos del gabinete en la sombra de Jeremy Corbyn. Hizo campaña para ponerlo en el número 10, sí, aunque Dijo en uno de los recientes debates de liderazgo que estaba convencido de que perderían en 2019. ahora dice que solo apoyó a Corbyn porque sabía que iba a perder, lo que implica que aquí hay un hombre que puede decirle al mundo que tiene una creencia que no tiene por conveniencia política durante un largo periodo. Eso es política, pero hay diferentes tipos de política. Este es un ejemplo muy extremo de eso. Alguien que puede apoyar la agenda de la extrema izquierda año tras año y luego ganar el liderazgo y luego purgar al partido de la extrema izquierda y llevarlo al centro. Jugó muy bien sus cartas. Jugó bien sus cartas, pero ahora está centrando al partido. ¿Su postura se debe a sus verdaderas creencias o porque sabe que así es como se ganan las elecciones? Así es como se ganan las elecciones. Una vez que gane poder, ¿qué veremos? No estoy hablando de lo mío. Perspectiva. Estoy hablando de la perspectiva de muchos en la comunidad judía. Según encuestas recientes de The Jewish Chronicle, Rishi Sunak tiene una ligera ventaja entre los judíos británicos. Los Tories lideran por poco el voto judío, superando al Partido Laborista, probablemente el único grupo demográfico en el país donde aventajan, ya que van muy rezagados y enfrentan la aniquilación electoral. Muchos judíos creen que la comunidad judía ha cambiado su apoyo hacia el Partido Laborista desde la época de Corbyn. No me malinterpretes. La comunidad está dividida casi por igual entre los conservadores y el Partido Laborista actualmente. Según las cifras publicadas esta semana, el Partido Laborista está justo detrás de los Tories. Desde que Keir Starmer asumió el cargo, ha habido un gran cambio de alrededor de 50 puntos hacia el Partido Laborista. Ha hecho un trabajo extraordinario al erradicar a la extrema izquierda, israelófobos y NCMIs de su partido parlamentario y en cierta medida de la membresía. Así que reconozcámoslo por eso y crucemos los dedos para que ese sea el verdadero él y que continuará haciendo eso una vez que sea elegido. Existen preocupaciones respecto a la relación bilateral entre Israel y el Reino Unido. ¿Dónde identificas esas preocupaciones? Porque desde mi perspectiva veo la posibilidad de que la Corte Penal Internacional emita órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de Defensa y Gran Bretaña diciendo que lo haría. Acatar esas medidas haría imposible que el primer ministro Netanyahu visite el Reino Unido. Aumenta la presión sobre el Reino Unido para suspender las ventas de armas a Israel, aunque creo que Israel vende más armas al Reino Unido que al revés. ¿Y qué otras minas terrestres identificas que quien quiera que esté en el gobierno en Israel va a tener que sortear alrededor de un gobierno laborista? El Partido Laborista apoya el intento de la Corte Penal Internacional, de obtener una orden de arresto contra Bibi y Yoav Gallant. El Partido Laborista apoya eso. Los Tories han declarado que no acatarían un fallo adverso, aunque se emitiera. Pero David Lammy, el secretario de Relaciones Exteriores en la sombra, quien sería, casi con seguridad será un secretario de Relaciones Exteriores, apoya ese esfuerzo. Y eso es una gran diferencia, un claro abismo entre los dos partidos. Sería muy difícil si llegara a suceder. ¿Te refieres a un trabajo? ¿El gobierno implica una crisis diplomática inevitable con Israel? Creo que es, no diría que es inevitable, pero diría que las posibilidades aumentan. Quiero decir, hay fuertes llamados al cese del fuego ahora mismo desde dentro de los activistas laboristas y en muchos escaños laboristas en el norte. Parece que Kirsten ganará una mayoría lo suficientemente grande como para no tener que ceder a las demandas de grupos de interés especiales de la extrema izquierda o de los islamistas. Pero hay una interrogante sobre ello, ya sabes. Ha resistido los llamados al cese del fuego hasta ahora. ¿Cuánto tiempo resistirá? El caso de la Cámara de Comercio Internacional es otra venta de armas, pero el porcentaje es tan pequeño que es solo postura. Pero es una postura peligrosa porque ahí está tu ex primer ministro Boris Johnson. Escribió en una columna, aquellos que dicen que Gran Bretaña no debería vender armas a Israel, están diciendo que ningún país con pensamiento correcto debería vender armas a Israel. Y están diciendo que por lo tanto Israel debería ser abandonado, indefenso y vulnerable ante Irán y sus ejércitos proxy intentando destruir.
Quiero decir, si tenemos al presidente Biden en la Casa Blanca después de noviembre y tenemos a Keir Starmer, si el Partido Laborista llega a Downing Street, lo cual es muy probable, y decide suspender las ventas de armas a Israel, al presidente Biden no le costará mucho seguir ese mismo camino. Lo ha demostrado en los últimos meses. Sí, podría haber un efecto dominó. Me interesa más ampliamente cuando miramos el giro contra Israel en el Reino Unido, en los Estados Unidos, para tratar de entender de dónde viene. Mencionamos antes TikTok, pero ciertamente hay la intervención de otros actores hostiles alrededor del mundo. Tuvimos a Suella Braverman, ex secretaria de Interior británica, aquí en el podcast también, hablando sobre el papel de las pandillas iraníes en la ejecución de violencia política en las calles del Reino Unido. Y me pregunto, en particular, desde tu trabajo de investigación en el Jewish Chronicle, ¿qué papel ves que juega Irán en la desestabilización y subversión de la opinión pública británica? Un papel importante. De hecho, hicimos una investigación hace unos 18 meses que reveló los esfuerzos de propaganda que los iraníes, exactamente cómo se ve, van a hacer principalmente en línea, el tipo de influencia digital, guerra digital. Incluyen métodos sofisticados que involucran ejércitos de bots y sitios web de noticias falsas. Había uno llamado, creo, el Herald Tribune, para el que George Galloway escribió. Era un sitio web de noticias iraní de fachada. Y los guardianes. Bromeando, no vayamos allí, pero sí quiero decir, en términos de propaganda sola, es significativo y ni siquiera hemos llegado a la verdadera violencia física en las calles de Gran Bretaña y en otros lugares del oeste donde los disidentes iraníes son el objetivo. Tuvimos a un periodista disidente iraní apuñalado. En Londres, hace solo unas semanas, creemos, un régimen, matones contratados por el régimen o la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, operativos. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha intentado complots de bombas en París y otros lugares en los últimos años, pero fueron frustrados. La amenaza es muy grave. Son los iraníes quienes son uno de los principales actores en el intento de subvertir la democracia británica. ¿Y qué otros actores ves también intentando subvertir la democracia británica y la opinión pública, en particular envenenando la opinión pública contra Israel? Bueno, quiero decir, es el nuevo eje, ¿no es así? Son los iraníes, son los chinos y son los rusos y sus admiradores y sus amigos. Esos son los tres principales actores estatales que están desarrollando este eje. Sus intereses se alinean cada vez más a medida que avanzamos hacia un entorno geopolítico cada vez más polarizado. Y están desatando propaganda, así como, ya sabes, armamento y subversión física. Quiero decir, estamos viendo, ya sabes, lo que a menudo pienso es que cuando proyecto los próximos 10 años, es más fácil imaginar una guerra generalizada que imaginar una paz generalizada en todo el mundo. Por ejemplo, solo un escenario que se me ocurre, China invade Taiwán. Estaba llevando a cabo juegos de guerra la semana pasada. Así que, ya sabes, simulando un cerco a Taiwán con drones, China invade Taiwán, los estadounidenses envían algunos activos militares a la región, un par de grupos de ataque de portaaviones o lo que sea, como lo hicieron con Israel. Luego Hezbollah intensifica sus ataques. Los iraníes lanzan otro ataque con misiles a Israel, que ahora ya no es sin precedentes. Los estadounidenses dividen su flota o envían más activos aquí, extendiéndolos por la región. En todo el mundo, justo entonces, Rusia ve la oportunidad e invade Moldavia o Estonia o Polonia, dispara los misiles a Londres y ni siquiera hemos mencionado a Corea del Norte. De repente se activa la OTAN y tienes una conflagración global. Ahora eso es solo un escenario que es más fácil de imaginar, dado el rumbo que están tomando las cosas, que la paz. ¿Crees que es fácil imaginar misiles rusos siendo lanzados a Londres? Es fácil imaginar, por supuesto. Por la misma razón que nadie pudo imaginar misiles rusos atacando Ucrania, incluso antes de la guerra en Ucrania, a pesar de la acumulación de miles, decenas y hasta cientos de miles de tropas y activos rusos en la frontera ucraniana, los comentaristas y analistas decían que era solo un farol. No se atreverían. Nuestra complacencia por el dividendo de la paz posterior a la guerra nos hace pensar que nunca podría suceder. No. Estos escenarios difieren porque en el caso de ataques con misiles rusos en Londres, Rusia declararía la guerra a otra potencia nuclear. Y en el caso de Ucrania no lo fue.
Pero mira, sabes, estamos viendo a Rusia acercarse cada vez más a un enfrentamiento total con la OTAN, probando y probando los límites, ¿sabes? Casi semana tras semana, ¿sabes? Enviando, ¿sabes? Gran Bretaña es acosada regularmente por aviones rusos, al igual que otras partes de la alianza de la OTAN. Rusia está constantemente probando los límites. ¿Llegará una respuesta antes que otra? La OTAN continúa con su mensaje de mantenerse a la defensiva. Lo mismo con los iraníes aquí en Israel. Cuando Irán disparó todos esos, ya sabes, 300 o lo que fuera, proyectiles en abril al espacio aéreo israelí, jugamos a la defensa. No jugamos al ataque. Y la respuesta israelí fue medida y envió un mensaje, pero el mensaje que envió fue: estas son nuestras capacidades, no este es el dolor que podemos causar. Fue un mensaje de miedo, no de dolor. Y la misma política con respecto a Irán ha sido llevada a cabo por la Casa Blanca de Biden al intentar apaciguar a los iraníes con la esperanza de que ya no nos hagan más daño. Y como sabemos, la historia nos enseña lo que ocurre con el apaciguamiento. En resumen, vemos un Occidente complaciente con una política de apaciguamiento frente a un enemigo que está empujando los límites cada vez más. En el escenario descrito, donde una serie de eventos ocurren en secuencia, no sería imposible imaginar un misil siendo disparado sobre Londres. Me pregunto si crees que la creciente inestabilidad del orden mundial es lo que finalmente empujará a los países occidentales a apoyar a Israel con más fuerza. Porque si miras el mapa global, ahora hay 3 países que están efectivamente amenazados con la extinción por vecinos agresivos. Israel a manos de Irán y sus ejércitos proxy, que ahora nos están atacando en 7 frentes. Ucrania a manos de Rusia y Taiwán, no reconocida como un estado soberano separado, pero para todos los efectos a manos de China. Y espero que esto suceda después de la invasión rusa de Ucrania, que de repente el lenguaje de luchar por la democracia, luchar por la libertad, luchar por tu hogar, luchar por las fronteras comience a resonar en Occidente de una manera que cambiaría el discurso a un lugar que de repente coincide con lo que Israel ha estado diciendo. Israel ha estado defendiendo sus fronteras, hogar, vidas, libertad y democracia, lo cual de repente tendría sentido porque eso es lo que el mundo ha estado diciendo sobre Ucrania. Y eso aún no ha sucedido del todo. Pero me pregunto si la creciente agresión no solo de Irán aquí, sino de Rusia y potencialmente China, y parece que el mundo está yendo en esa dirección, hará que los países occidentales sean más comprensivos con la situación de Israel, porque ese lenguaje ya no suena cliché. Sí, creo que tienes razón. Ya hablamos un poco de esto antes. Nosotros vimos en realidad cuando hubo ese ataque iraní en abril, en ese momento, hubo este gran crescendo de odio hacia Israel vinculado a la operación Rafah. Kamala Harris decía que había estudiado los mapas y no había a dónde pudieran ir estos civiles. Y luego en 10 días, Israel logró evacuar a 1 millón de civiles a las áreas del norte de Gaza. Pero existía esa presión y realidad de que se estaba llegando a un punto crítico hacia Israel. Tras el ataque iraní bajó levemente. No me malinterpretes, no fue una gran conversión de Damascena, pero disminuyó un poco. Y creo que la gente en Occidente no se da cuenta de que Israel está luchando contra el mismo enemigo que nos amenaza. Y no se dan cuenta de lo que se necesita para luchar por la supervivencia, estar en guerra, tener la espalda contra la pared y tener que defender tu forma de vida, tu gente, tus valores, tu familia. Pero un día, que Dios no lo permita, esto no debería ocurrir. Pero si Occidente se encuentra bajo una amenaza similar a la que ahora enfrenta Israel, creo que habrá una nueva alianza, una nueva positividad hacia Israel. La gente dirá: oh, eso es a lo que se enfrentan, eso es de lo que están hablando, consigamos algo de eso. Buscaremos a Israel para lecciones de guerra, porque hemos olvidado un poco cómo hacerlo, ciertamente en nuestro propio territorio. No soy el único que le dice a sus hijos que si Gran Bretaña entra en guerra, vayan a Israel. Al menos allí saben cómo luchar en una. Las Fuerzas Armadas británicas cabrían en medio estadio Wembley. Nuestras Fuerzas Armadas están agotadas desde hace muchos años. Estamos en un estado lamentable. Sabes, intentamos probar un misil Trident el otro día y cayó al mar. Intentamos enviar un portaaviones fuera del puerto para servir, pero la hélice oxidada lo obligó a regresar. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas están en mal estado.
Nuestra cultura no está en buen camino con respecto a defender nuestros valores. Y creo que tendremos un despertar muy brusco si esto sucede y Dios no lo quiera. Entonces buscaremos inspiración en Israel. Ojalá no sea necesario, pero Occidente tiene mucho que aprender de Israel. Uno, en el nivel básico de estrategia y tácticas militares, con Israel luchando una guerra en un campo de batalla urbano que ningún país ha enfrentado nunca. El ejemplo más cercano a la batalla de Gaza es la batalla de Mosul, pero eso fue completamente diferente. Eran 86 naciones, no una nación era Estado Islámico de Irak y Siria, en una ciudad no 7, ¿lo saben? Botas occidentales en el Suelo, no botas occidentales en el suelo, no estaban tomando rehenes, la batalla de Gaza es diferente a todo lo que el mundo ha visto, pero también la resistencia y vitalidad de la sociedad civil israelí, esa sensación de que tienes que luchar por ti mismo y tienes que asumir la responsabilidad porque el Estado no necesariamente viene a salvarte y todos tienen que servir y hacer su parte. Y estos son valores que espero que el oeste no sea llamado a ejercer, pero al menos espero que puedan aprender a respetar antes de terminar. Quiero jugar un juego contigo, un juego de cartas que llamo la Guerra Cibernética de Israelofobia 4. Quiero presentar a 4 de los principales proveedores de israelofobia y quiero que me ayudes a explicar a nuestros oyentes y espectadores quiénes son estos proveedores de israelofobia, qué los impulsa y qué tipo de impacto están teniendo. La primera carta es del señor Owen Jones. ¿Quién es este chico atrevido? Bueno, quiero decir, este es Owen Jones. Es un periodista y activista de la izquierda dura que escribe para The Guardian y desde el 7 de octubre ha hecho de la causa palestina su principal obsesión. De nuevo, con el riesgo de difamación, no voy a empezar a llamarle nombres, pero ciertamente proviene de esa tradición de la izquierda dura, que en realidad está inspirada en gran parte de la propaganda que produjo la Unión Soviética después de la Guerra de los 6 días de 1967, donde la Unión Soviética bombeó propaganda anti-Israel, fobia a Israel, en Occidente en un enorme proyecto de intentar poner al mundo en contra de Israel. Y todos los tropos con los que estamos tan familiarizados hoy en día de genocidio, supremacía blanca, limpieza étnica, apartheid, el sionismo es racismo, Israel es como los nazis, todas esas cosas eran claramente mentiras y fueron inventados por los soviéticos y son articulados por personas, particularmente en la extrema izquierda, en la izquierda en general, como si fueran verdaderos hasta el día de hoy. Owen Jones los expresa con frecuencia. Entonces, ¿consideras que Owen Jones ha sido influenciado por la propaganda soviética? Para los interesados en este tema, recomiendo el episodio con Isabella Tabarovsky en este podcast sobre cómo la propaganda soviética se ha transformado en antisemitismo moderno. La siguiente figura que tenemos aquí es el señor Mehdi Hassan. ¿Quién es él? ¿Cuál es su trato? Bueno, Mehdi Hassan, él es otro provocador de Internet. Ahora está presentando un programa para Al Jazeera. De hecho, me pidieron que participara en él. A mí también. ¿Tú también rechazaste? Sí, yo también rechacé. Pero creo que el hecho de que un colaborador de Al Jazeera en Gaza haya tenido rehenes israelíes, fue la gota que colmó el vaso, además de todos los otros defectos de Al Jazeera y su producción antisemita. Mehdi Hassan escribió el libro Cómo ganar cada argumento, pero luego perdió un argumento recientemente. Intentó argumentar que el antisionismo no es antisemitismo, pero sucumbió ante los talentos de Douglas Murray y Natasha Hausdorff, quienes lo arrasaron. Ambos vienen de la extrema izquierda. Veamos a alguien desde un ángulo diferente. Tenemos al nazi favorito de todos, Jackson Hinkle. Cuéntanos sobre Jackson Hinkle. Bueno, Jackson Hinkle, quiero decir, no lo conozco. También como conozco a los otros dos. Quiero decir, en América tienes una extrema derecha antisemita muy activa que promueve ideas como la teoría del gran reemplazo, que la inmigración masiva hacia Occidente es culpa de los judíos que lo están haciendo para socavar la sociedad y ese tipo de cosas. Y él es el otro extremo de los dos que hemos visto hasta ahora. De alguna manera, según el principio de la herradura de la política, si te vas demasiado a un extremo, terminas en el otro. Y esencialmente, están diciendo las mismas cosas sobre Israel. Son israelofóbicos de la misma manera. Existen diversas narrativas, pero todas concluyen de manera similar. Vemos eso en Gran Bretaña con Nick Griffin, ex líder del Partido Nacional Británico, lo más cercano a la extrema derecha que tenemos. Es una figura de extrema derecha, pero no tan influyente como las de América. Pero tiene una alianza con los islamistas, apareciendo en plataformas y podcasts
islamistas y compartiendo tropos antisionistas con ellos. Sí, el líder de la extrema derecha británica se está aliando con los islamistas en contra de los judíos. ¿Por qué? No, porque uno pensaría que la extrema derecha también odia a los musulmanes. Entonces, ¿por qué se está aliando? Quiero decir, la cosa es, es una pregunta, quiero decir, ya sabes, es un variado menagerie, la extrema derecha, como lo es la extrema izquierda, extremistas de todas las diferentes rayas y colores y credos. Y si comienzas a ir hacia la extrema derecha, encuentras personas cooptando el apoyo a Israel como una forma de odiar a los musulmanes. Pero si vas lo suficientemente lejos, encuentras a los antisemitas tradicionales que simplemente odian a los judíos porque son sionistas. Y completemos nuestra mano, y nuestra última israelfóbica es Brianna Joy Gray. ¿Quién es ella? ¿Por qué nos odia? Es una presentadora de televisión progresista y activista en los Estados Unidos que cobró prominencia recientemente cuando reaccionó a una entrevista con la hermana de un rehén israelí. ¿Cobró prominencia o cayó en desgracia? Bueno, ambas a la vez. Reaccionó, entrevistó a la hermana de un rehén israelí y reaccionó con un famoso gesto de desdén que fue tan depravado, una reacción tan depravada. Y realmente se convirtió en el rostro de esta despreciable cepa de israelofobia antisionista que no es capaz de desarrollar ninguna compasión por un rehén. Quiero decir, tienes que ser bastante bajo para poder sentir eso y ni siquiera ser capaz de fingir tener simpatía, al menos ten la decencia de fingir. Jake Wallace Simons, editor en jefe de The Jewish Chronicle y autor de Israelofobia, ha habido una discusión fascinante sobre cómo el antisemitismo se ha transformado en el odio hacia Israel que vemos hoy. Puedes seguirme en Twitter para conocer más sobre mi trabajo. Por mis pecados en Jake W. Simons, por supuesto, el sitio web de The Jewish Chronicle es dei.com, que es brillante. También puedes encontrar The JC en Twitter y en otras plataformas. Gracias por acompañarnos, Jake Wallace Simons. Y eso concluye el episodio de hoy de Estado de la Nación. Si te gustó, suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en todas las plataformas de redes sociales. Regresaremos con más episodios que profundizan las noticias. Soy Elon Levy, gracias por su compañía